que el autoconsumo es bueno para el planeta, es bueno para la sostenibilidad, es bueno para ahorrar energía, es bueno para eliminar la polución de las ciudades, para incrementar nuestra independencia energética. Tiene un montón de ventajas a nivel macro y microeconómico, pero sobre todo es que se traduce en una ventaja muy clara en ahorro en euros para los ciudadanos y para las empresas. Entonces, bueno, pues yo creo que a pesar de que siempre hay algún escollo que resolver, nuestra visión es positiva y creemos que el autoconsumo pues tiene un largo recorrido, ¿no? Así que vamos a compartir con nuestros ponentes de hoy una jornada muy interesante con muchos puntos de vista que van a aportarnos una visión, diría que de 360 grados o de 180 grados, cada uno que coja la amplitud que quiera, para hacerse una buena idea de por dónde van los tiros. La transición energética cada vez yo tengo la impresión de que es un camino, no es una autopista iluminada de 4 carriles por la que transitamos hacia un objetivo. El camino lo vamos construyendo a medida que vamos avanzando y vamos descubriendo cuáles son las dificultades que nos encontramos en el camino, ¿no? Es importante decir que el PNIEC es un plan, es un objetivo, no es un mandato para el sector. Hay una inversión que se requiere de unos 300.000 millones de euros, de los que 200 y pico mil los va a aportar el sector privado. Entonces es un reto por parte de los consumidores, es un reto por parte de las empresas y requiere una transformación absoluta del sector eléctrico, tanto en el sistema eléctrico español como en los sistemas eléctricos europeos, ¿no? Entonces, ¿son posibles los objetivos si añadimos otros condicionantes más, ¿no? Con una aportación de renovables tan grande como la que va a haber en el sistema eléctrico del futuro, vamos a cambiar también la forma en la que los consumidores nos proveemos de energía con el autoconsumo. Luego hablaremos el autoconsumo va más allá de la energía fotovoltaica. Entonces, yo creo que hay que hacer muchos deberes que no tengo tan claro que seamos capaces de conseguir. El almacenamiento del que hablábamos en el café es fundamental para poder hacer esa transformación. Los comercializadores de energía tenemos que prepararnos para ser gestores de la demanda y ofrecer, como decía en el discurso al inicio, un ahorro a los consumidores que tienen la preocupación por el medio ambiente, pero sobre todo lo que tienen es preocupación porque generen ese ahorro que se visibilice en sus bolsillos, ¿no? Entonces, son objetivos posibles si hacemos un gran esfuerzo también por introducir almacenamiento y por tener claro cuáles son las tecnologías que van a respaldar todo ese cambio hacia las renovables y cómo las vamos a retribuir. Porque hay una de las cosas de las que a veces nos olvidamos, y es que toda esa inversión de la que hablaba al principio, esos más de 200.000 millones de euros de inversión privada, esperan un retorno económico. Entonces hay que conjugar el retorno económico de todos aquellos que vamos a apostar por la transformación con los objetivos de proveer de energía limpia, barata y abundante a los ciudadanos europeos. Ese para mí es el gran reto y si conseguimos eso, llegaremos a 2030 con un objetivo cumplido. En primer lugar, yo creo que estamos hablando de un cambio cultural también. O sea, llevamos más de casi 2 siglos con un concepto de la energía que ha ido evolucionando a un mayor y mayor y mayor consumo y a rodearnos de todo un mundo que requiere de muchísima energía. Entonces creo que también deberíamos de hablar de empezar a pensar en otro modelo, en otra forma de consumir la energía, ser más críticos y autocríticos con qué es, porque no podemos aislar la energía de todo el puzzle de la vida que nos rodea. Está el agua, están los residuos, tenemos muchísimos problemas muy, muy, muy acuciantes a corto plazo. Además, el tema del agua es gravísimo. Entonces, el ciudadano como consumidor, por un lado, no puede ser el responsable de todo. Y al final se le quiere poner la responsabilidad encima, ¿no? Entonces, por un lado, no. Y sobre todo si no va con una formación adecuada. Y por otro lado, tenemos diferentes tipos de consumidores. Y la mitad de los consumidores
tiene una renta menor a 1.000 euros y de esos el 27% están en peligro de exclusión, en riesgo de caerse del sistema. Entonces, ¿qué hacemos con esos? Que son los que más necesitan, y además una población que no está viviendo en un cierto estándar acaba tirando mucho de la economía hacia abajo. Entonces, para que esa población se incorpore, tenemos que tener el concepto de la ayuda pública, que puede ser de diferentes maneras. Puede ser, por ejemplo, una subvención, tal, pero tampoco deberíamos de pensar que es a fondo perdido, porque por un lado hay un beneficio. Cada persona que accede a energías renovables está poniendo su parte, una parte de la bajada de emisiones de CO2, etcétera. Está mejorando su calidad de vida, salud, etcétera, lo cual también es rentable para la sociedad en general. Y las últimas legislaciones que ha habido derivadas pues, del último proceso del COVID, precisamente, de la guerra, en fin, bueno, todos hablamos del Fit for 55, hablamos del Repower y ponemos siempre en este primer alcance la eficiencia energética. ¿Por qué la ponemos siempre como referencia o punta de lanza? Porque necesitamos ser competitivos. Todo esto que estamos hoy hablando, ¿verdad? Tanto a la parte de cómo somos más eficientes a la hora de generar, qué alternativas, cómo vamos a ser más renovables. La primera que tenemos encima de la mesa es utilizar menos produciendo más, ¿no? Y eso es un poco el concepto de la propia eficiencia energética. Entonces, la Directiva Europea nos marca también unas grandes líneas concretas y específicas que se recogen dentro del propio PNIEC, ¿no? O sea, yo creo que el objetivo es mayúsculo. Si conseguimos verlo y analizarlo en base a los datos reales, estamos hablando de que en esta próxima década, ¿verdad?, en el propio PNIEC estamos casi triplicando, aunque los porcentajes nos engañen, ¿verdad?, en el ahorro real que tengamos que tener, es casi triplicando a la década anterior. Con lo cual, tenemos que empezar a hacer realmente las cosas de una manera un poco diferente a como las veníamos haciendo. Es verdad que cuando hablabas antes de, pues hemos salido en telediarios con altos precios de la energía, ¿verdad?, altos costes energéticos, pues, y esa percepción que comentas también, ¿verdad?, que tiene la industria, esa visión de futuro, lo primero que hacían es abrir los cojones y sacar esas famosas auditorías energéticas que siempre estaban ahí y que nunca se implementaban. ¿Por qué? Porque era la actuación más rápida, más fácil de poder reducir precisamente esos costes energéticos. Si yo consumo menos, pues pagaré menos por la energía que voy a tener, ¿no? Eso parece que es de sentido común. Entonces, ahí sí hay un cambio tendencial. Ahí sí que empezamos a hablar que la industria, el sector terciario, quizás no los consumidores, y esto es algo que tenemos que hacer, esa divulgación. Por eso, o sea, me encanta, ¿no?, digamos, formar parte de este panel, porque creo que tenemos un poco esa visión holística que decía Jorge al principio. Ellos sí que tenemos, ¿no?, la industria, el sector terciario, decimos, bueno, tenemos que hacer todo. Y Europa también lo dice, primero eficiencia energética y luego vamos a ir viendo, empezar a incorporar el resto de cosas, ¿no?, que el resto de las energías renovables, etcétera. El PNIEC lo refleja claramente. Y ahí luego, bueno, seguro que tenemos opciones de hablar de cómo podemos integrar de una forma diferente a los diferentes actores, ¿no? Es decir, cómo tenemos que adaptar las redes para poder realizarlo, cómo tenemos que incorporar a los consumidores para que sean actores relevantes, es el concepto de prosumidor, que si no habéis oído, pues al final es un actor, digamos, que quiera formar parte de este ecosistema, ¿verdad? Entonces, los retos están ahí, lo vemos con muy buenos ojos, porque cuando hablamos de consumir menos y ser más competitivos, yo creo que todos nos sumamos a ese carro, ¿verdad? ¿Cómo conseguirlo a ello? Bueno, pues yo creo que hay nuevos retos, hay nuevos mecanismos, seguro que en la charla de hoy hablaremos también de los famosos CAEs, los certificados de ahorro energético, es decir, posibilidades económicas sin ser subvenciones que sean capaces de movilizar ese interés, ese apetito por empezar a consumir de otra manera y ser más eficientes. Con lo cual, fantástico el PNIEC, fantástica la Directiva Europea, pero tenemos que ponernos a trabajar más y más rápido. Creo que las administraciones y las empresas deben hacer una labor importante, una labor pedagógica, de intentar explicar, primero, las energías renovables han llegado para quedarse, no hay vuelta atrás. El autoconsumo es una forma más de utilizar este tipo de energías,
pero debemos verlas como algo, es una inversión a medio plazo. Es decir, como bien decíamos, con los precios de la energía a 120, 180 euros y tal, cualquier modelo de negocio entra y cualquier modelo de negocio cabe. La realidad, pensemos que cuando una familia decide hacer una inversión en energías renovables, esto implica que esta inversión tiene que tener un horizonte de 20, 30 años, ¿no? Entonces, no podemos pretender que el primer año esté amortizada la inversión. Entonces, los precios de la energía de 180 bajarán y se estabilizarán y terminará la guerra y todo esto llevará a que las inversiones que nosotros hemos hecho y demás empiecen a ser rentables para nosotros a nivel particular y demás. Entonces, dentro de lo que es energías renovables y autoconsumo, se ha focalizado todo mucho hacia lo que es la producción, es decir, placas solares, instalación de placas solares y demás. Hace 10 años una placa solar estándar podía tener 200 vatios de pico. Hoy en día esa misma placa tiene 550, 600 o 700, ¿no? La misma placa con la misma ocupación. El coste era de 1.000 euros y hoy en día es de 200. Como vemos, ha bajado, es decir, el aprendizaje y lo que es la tecnología ha bajado sustancialmente. Pero, y digo el pero con cierta reiteración, el almacenamiento es el gran reto que tenemos tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. Nuestra dependencia energética ahora mismo es negativa. O sea, nosotros nos hemos convertido en una huerta solar para nosotros y para los vecinos de alrededor. No sé, es que no puedo entender por algo mejor para una empresa, ¿no?, que encima de irte a marginar tu coste energético y hacerte mucho más competitiva con respecto a la competencia, encima has creado un nuevo negocio. O sea, y has creado un nuevo negocio y de repente tenemos otra línea que es, nosotros vendemos sillas, venta de sillas, de repente tenemos otra línea que pone venta de energía. Y nos hemos diversificado. Entonces, con esto quiero decir, y ahora voy un poco a los argumentos, que el tema de argumentación de soy muy verde, soy sostenible y tal, hay una parte de la sociedad que no está ahí, ¿vale? Por lo que sea, no está ahí y eso no le va a convencer nunca. El ser más verde que el de al lado es el más sostenible. Y yo lo que les digo es, no sé, sé práctico por varias formas. Mi primer argumento es la independencia energética. ¿Por qué estás comprando energía y encima de países que a lo mejor no son lo más democráticos posibles? Intenta independizarte de lo máximo desde el punto de vista de precio y desde el punto de vista de suministro. Y segundo, para mí es la parte más práctica de que la empresa va a ser mucho mejor, como decía mi suegro, para siempre, ¿no? Y encima ahora mismo con todas las ayudas que hay, que te lo está retornando en 3 o 4 años, sí, es complicado la contraargumentación al autoconsumo empresarial. ¿Es un buen momento para financiar el autoconsumo? Por supuesto que sí. O sea, ya lo era hace años, ahora con más interés. La diferencia, y creo que también lo habéis comentado en algún momento dado, es el hacer también bien las cosas, ¿no? En el modelo de servicios energéticos, al final no deja de definirse de una forma muy clara y muy concreta, y es que una empresa privada va a realizar la inversión en un tercero, en un cliente final, y va a correr 2 riesgos importantes, el técnico y el económico. Entonces, cuando alguien de fuera quiere invertir en uno, y además corre el riesgo, pero donde hay que firmar. Esto ha sido un boom. En 2 años hemos pasado de 0 a nosotros tenemos ahora mismo 80.000 expedientes en la Comunidad de Madrid. Lógicamente, analizar 80.000 expedientes, primero hay que tener gente, hay que formar gente, hay que preparar gente. Es decir, yo creo que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid y desde el resto de comunidades, no me cabe ninguna duda porque lo conozco, se está haciendo un esfuerzo ingente que en muchos casos, desde el punto de vista del consumidor, se ve como, ¡guau!, esto es nada más que papeleo, nada más que tal, pero la realidad es la que es. Los fondos son fondos europeos y hay que tener siempre con el dinero público un cuidado especial y sobre todo cuando viene de Europa porque nos van a auditar. Entonces,